Imaginen por un momento el rostro de un padre romano. De mediana edad como muchos de ustedes, sentado en las gradas del anfiteatro de Estatilio Tauro. Porque sí, caballeros, el Coliseo aún no existía en tiempos de Calígula. Con las manos atadas a la piedra caliza, obligado a mantener los ojos abiertos, mientras su hijo acusado de traición por un comentario imprudente en una taberna es arrastrado desnudo por la arena. El año es 39 después de Cristo, y el emperador Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido para la posteridad como Calígula Botita, ese apodo cariñoso que los legionarios le pusieron cuando era niño, ha decidido que la muerte no es suficiente castigo. No, señores. La verdadera tortura, la que rompe el espíritu humano más allá de cualquier potro o tenaza, es obligar a un padre a presenciar cómo su propia sangre es despedazada mientras él respira, mientras su corazón late, mientras cada fibra de su ser grita por hacer algo, cualquier cosa, y no puede. El hedor de la arena mojada con sangre del espectáculo anterior aún impregna el aire, el bramido de la multitud, porque había multitud, no lo duden. Se mezcla con los sollozos ahogados de otros padres, otras madres, encadenados en las mismas gradas, convertidos en público cautivo de su propia pesadilla. Esto no es ficción cinematográfica ni exageración posterior. Esto ocurrió. Está documentado por Suetonio, por Dion Casio, por Filón de Alejandría. Y si les parece imposible que un ser humano pudiera llegar a tales extremos de crueldad calculada, entonces, permítanme guiarlos por los siguientes minutos a través de uno de los episodios más oscuros del Imperio Romano, donde el poder absoluto no solo corrompió absolutamente, sino que destruyó la noción misma de humanidad. Porque necesitan entender esto, caballeros. Calígula no era un loco improvisado, era un monstruo metódico. Y si esta historia les revuelve el estómago tanto como a mí cuando la investigué durante años en los archivos, entonces, suscríbanse ahora mismo, porque lo que vamos a desenterrar juntos en los próximos episodios hará que reconsideren todo lo que creían saber sobre los límites de la depravación humana. Ahora, déjenme ser precisos con ustedes sobre la mecánica del horror, porque los detalles importan cuando hablamos de documentar la barbarie. Según el relato de Suetonio en su obra De Vita Caesarum, específicamente en el libro dedicado a Calígula, el emperador estableció un protocolo específico para estas ejecuciones parentales. No era caos ni improvisación, era teatro de la crueldad con director de escena. Los padres, y ocasionalmente madres, aunque esto era menos frecuente por las normas sociales romanas, eran traídos al anfiteatro bajo pretexto de asistir a un espectáculo público ordinario. Imaginen eso. Sales de tu domus pensando que vas a ver gladiadores, quizás algunas venaciones con bestias exóticas, el entretenimiento habitual de la plebe romana. Pero entonces, cuando ya estás sentado, cuando la arena se abre y reconoces a tu propio hijo entre los condenados, es demasiado tarde. Las cadenas ya están en tus muñecas. Los pretorianos ya están a tu espalda. Y Calígula, desde su pulvinar imperial decorado con púrpura tiria y oro, te está observando. No a tu hijo, a ti, porque tu agonía es el verdadero espectáculo. Los métodos de ejecución variaban según el capricho imperial de ese día particular. Damnatio ad bestias era común, soltar leones, tigres o leopardos hambrientos sobre jóvenes desarmados y aterrorizados. Pero también están documentadas las decapitaciones públicas, los empalamientos, las crucifixiones invertidas. Filón de Alejandría, testigo contemporáneo aunque no presencial, recoge en Legatio ad Gaium testimonios de padres que intentaban cerrar los ojos y eran forzados físicamente a mantenerlos abiertos por los guardias. Algunos se mordían la lengua hasta sangrar para evitar gritar, porque sabían que su dolor vocal alimentaba el placer del emperador. Otros perdían la razón allí mismo, en esas gradas de piedra manchada. Y aquí está la pregunta que quiero que comenten ahora mismo, caballeros, porque necesito saber qué piensan. ¿Existe perdón divino para un hombre como Calígula? ¿O hay actos tan abominables que ni siquiera la misericordia cristiana o romana, considerando sus propios dioses, podría alcanzar? ¿Merecía este emperador alguna forma de redención? ¿O la historia hizo justicia
cuando finalmente cayó bajo los puñales de su propia guardia? Díganmelo en los comentarios, porque este debate sobre la naturaleza del mal absoluto nos acompañará hasta el final de esta serie. Pero retrocedan conmigo ahora, caballeros, porque para entender cómo un ser humano llega a convertir el sufrimiento paterno en entretenimiento personal, debemos viajar 38 años atrás, al 31 de agosto del año 12 d.C., cuando nace Cayo en Antium, ese balneario costero donde la élite romana iba a olvidar temporalmente el peso de gobernar el mundo. Y aquí está la cruel ironía de la historia. Este niño era adorado. Era literalmente el hijo más querido de Roma. Su padre, Germánico, no era solo un general brillante que había vengado la humillación de Teutoburgo, masacrando tribus germánicas con eficiencia casi poética, sino que era también el hombre que todos los romanos querían como emperador. Apuesto, carismático, militar victorioso, esposo fiel de Agripina la Mayor, mujer de linaje augusto impecable y padre de 9 hijos. La familia perfecta del imperio. El pequeño Cayo crecía entre legiones en Germania, vestido con una miniatura del uniforme legionario completo, incluyendo esas caligae, esas sandalias militares que le dieron ese apodo que empezó siendo tierno y terminó siendo sinónimo de pesadilla. Los soldados lo adoraban. Lo cargaban en hombros, le enseñaban canciones de marcha obscenas que ningún niño debería conocer. Era su mascota, su amuleto de buena suerte. Pero observen esto con atención, porque aquí empieza la grieta en la psique. En el año 19 d.C., cuando Cayo apenas tiene 7 años, Germánico muere en Antioquía en circunstancias tan sospechosas que aún hoy los historiadores debatimos si fue envenenamiento ordenado por Tiberio o enfermedad natural mal diagnosticada. La autopsia informal reveló marcas extrañas, restos de hechizos y maldiciones enterrados bajo las losas de su dormitorio. Toda la parafernalia de la magia negra romana. Y el niño Cayo, ese niño adorado por las legiones, observa cómo su madre Agripina transforma el duelo en obsesión política, llevando la urna con las cenizas de su esposo por toda Roma en una procesión que era mitad funeral, mitad acusación silenciosa contra el emperador. Imaginen crecer en esa casa, caballeros. Tu padre asesinado probablemente por razones de Estado, tu madre consumida por la paranoia y la venganza, tus hermanos mayores siendo arrestados uno por uno bajo acusaciones de traición fabricadas. Agripina la Mayor termina exiliada en Pandataria, esa roca desolada en el Tirreno, donde se dejaba morir de hambre a las mujeres imperiales inconvenientes, y según Tácito en sus Anales, un centurión le rompió la mandíbula a golpes cuando intentaba rechazar la comida forzándola a tragar. Murió de inanición en el 33 d.C. Los hermanos de Cayo, Nerón César y Druso César, no confundir con los emperadores posteriores del mismo nombre, fueron acusados de conspiración, torturados y ejecutados. Druso, según Suetonio, llegó a estar tan desesperado por hambre en su mazmorra que intentó comerse el relleno de su colchón. Ahora Cayo está completamente solo, el único superviviente varón de una familia diezmada por Tiberio. Y aquí viene la parte que los psicólogos modernos encontrarían fascinante si no fuera tan horrorosa. El adolescente aprende a sobrevivir convirtiéndose exactamente en lo que Tiberio quiere que sea. Lo llevan a Capri, esa isla donde el emperador envejecido se ha retirado a vivir sus últimos años, en lo que Suetonio describe con un detalle casi pornográfico como una serie de orgías, torturas recreativas y experimentos sexuales que harían sonrojar al marqués de Sade. Y Cayo, con apenas 19 años, se adapta. No protesta, no juzga, participa. Aprende que la supervivencia en la cumbre del poder romano requiere la muerte completa de la empatía. Tácito nos dice que ya entonces circulaba un dicho entre los cortesanos: nunca hubo mejor esclavo ni peor amo. El joven Cayo se convierte en un espejo perfecto de los deseos de Tiberio, reflejando cada depravación, aplaudiendo cada crueldad. Porque entiende instintivamente lo que ustedes, caballeros, podrían entender en su versión corporativa moderna.
Cuando trabajas para un monstruo, te conviertes en su sombra o te conviertes en su víctima. No hay tercera opción. Y funciona. Cuando Tiberio finalmente muere en marzo del 37 b.C., algunos dicen de Viejo, otros que Macro, el prefecto pretoriano, lo asfixió con una almohada porque su agonía se prolongaba demasiado. Cayo es proclamado emperador con júbilo universal. Lean los testimonios de esos primeros meses y encontrarán algo extraordinario. Era amado. El Senado lo adora porque es el hijo de Germánico, la plebe lo adora porque organiza juegos magníficos, los pretorianos lo adoran porque les duplica el salario. Cancela los juicios por traición, devuelve a los exiliados, quema los archivos secretos de Tiberio en el foro. Ese gesto público de transparencia que hace que todos piensen que ha llegado una nueva era dorada. Durante 7 meses, Calígula es exactamente el emperador que Roma necesitaba después de la pesadilla de Tiberio. 7 meses, caballeros. 210 días de cordura relativa. Y entonces, en octubre del 37 d.C., enferma. Una fiebre terrible. Probablemente encefalitis viral, según los análisis médicos modernos de los síntomas descritos. Lo deja al borde de la muerte. Roma entera contiene el aliento. Hay ciudadanos que prometen gladiar en la arena si los dioses salvan al emperador, otros que juran suicidarse. El imperio entero reza, y los dioses, con ese sentido del humor cruel que caracteriza a todas las deidades mediterráneas, deciden salvarlo. Pero el hombre que despierta de esa fiebre ya no es Cayo Julio César Augusto Germánico, es algo diferente, algo roto en un nivel fundamental. Ahora presten atención a los detalles médicos, porque importan para entender el monstruo en que se convirtió. La encefalitis viral puede causar daño permanente en el lóbulo frontal, esa región cerebral responsable del control de impulsos, la empatía y el juicio social. Los neurólogos modernos, que han estudiado las descripciones clásicas de su comportamiento post-enfermedad, notan un patrón consistente con lesión cerebral traumática, desinhibición sexual extrema, incapacidad para procesar consecuencias a largo plazo, falta total de respuesta empática, megalomanía que va más allá del narcisismo ordinario de los emperadores romanos. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador, caballeros. Quizás la enfermedad simplemente destruyó los filtros que Cayo había construido durante años para sobrevivir a Tiberio. Quizás lo único que hizo fue liberar todo el trauma acumulado, toda la rabia por su familia asesinada, toda la humillación de tener que aplaudir las depravaciones en Capri. Y ahora tiene el poder absoluto sobre 70 millones de personas sin ningún mecanismo interno que le diga no que. Las primeras señales son casi cómicas en su bizarría. Nombra cónsul a su caballo Incitatus. No metafóricamente, literalmente planea hacer cónsul a un equino. Le construye un establo de mármol con pesebre de marfil. Le da una casa con muebles y esclavos propios. Suetonio documenta que organizaba cenas formales donde Incitatus era el invitado de honor, y los senadores tenían que brindar con el caballo. Pero la broma oculta el mensaje político. Calígula está diciéndole al Senado que un animal es tan competente como ellos. Es una humillación calculada envuelta en excentricidad. Luego vienen las ejecuciones recreativas. No las necesarias por razones de Estado que todo emperador romano ordenaba, sino ejecuciones por entretenimiento personal. Un senador que tose durante un discurso imperial es acusado de mostrar desprecio y ejecutado esa misma tarde. Un comerciante de grano que comenta que los precios están altos, cosa que era verdad objetiva, es acusado de especulación y arrojado a las bestias. Y aquí, caballeros, aquí es donde comienza lo que nos ocupa. Calígula descubre que la muerte simple es aburrida. Ha visto morir a demasiada gente en Capri, donde Tiberio arrojaba a víctimas desde acantilados al mar, mientras marineros los esperaban abajo con garrotes para rematar a los que sobrevivían la caída. La muerte ya no lo emociona. Necesita algo más, algo que estimule esa parte de su cerebro dañado que todavía puede sentir algo parecido al placer. Y descubre, como nos cuenta Dion Casio en su Historia Romana,
que el verdadero dolor no está en morir, está en ver morir. Específicamente, en ver morir a quien amas mientras tú sobrevives para cargar con esa imagen el resto de tus días. Es una forma de tortura que no deja marcas en el cuerpo, pero destruye el alma de manera permanente e irreversible. Los casos específicos que nos han llegado a través de las fuentes son limitados porque, irónicamente, el trauma era tan profundo que pocos supervivientes podían articular después lo que habían experimentado. Pero déjenme reconstruir uno basándome en los fragmentos documentales que tenemos. El caso de Quinto Pompeyo, un senador de rango ecuestre cuyo hijo de 17 años, Marco Pompeyo, cometió el error fatal de enamorarse de una de las concubinas favoritas de Calígula. No la tocó, entiéndanme bien. Simplemente le escribió poesía. Versos al estilo de Catulo, llenos de metáforas sobre su cabello y sus ojos. Poesía adolescente e inofensiva que en cualquier otra época hubiera resultado en una reprimenda o quizás un exilio temporal para dejar enfriar las pasiones. Pero no bajo Calígula. El emperador intercepta las cartas, porque por supuesto tiene espías en cada casa noble de Roma, y decide que esto requiere una lección pedagógica. Convoca a Quinto Pompeyo al anfiteatro de Estatilio Tauro, bajo el pretexto de discutir asuntos de abastecimiento de grano para las legiones del Rin. Quinto llega con la toga senatorial formal, acompañado de sus clientes, esperando una reunión administrativa aburrida. En lugar de eso, lo encadenan en la primera fila mientras traen a su hijo a la arena. Y aquí Calígula demuestra su comprensión sofisticada de la psicología del sufrimiento. No ejecuta a Marco inmediatamente. Primero lo hace desnudar completamente frente a las miles de personas que llenan el anfiteatro. La humillación pública en Roma era a veces peor que la muerte, especialmente para un joven de clase alta. Luego lee en voz alta, con esa voz que Suetonio describe como sorprendentemente aguda y desagradable. Para un hombre de su estatura, los poemas de amor. Los lee con burla, con énfasis obsceno en cada metáfora, convirtiendo la poesía ingenua en pornografía verbal. La multitud ríe porque la multitud siempre ríe cuando el emperador ríe, porque no hacerlo es sospechoso, es peligroso. Y Quinto Pompeyo, encadenado, tiene que escuchar cómo su hijo es convertido en chiste antes de ser convertido en cadáver. Solo entonces, cuando la humillación está completa, cuando el padre ya está quebrado psicológicamente, Calígula ordena la ejecución. En este caso particular, según los fragmentos de Dion Casio, fue estrangulamiento lento con garrote, no el método rápido que los verdugos profesionales usaban, sino el lento, el que toma 5 o 6 minutos de agonía visible, de convulsiones, de ojos que se salen de las órbitas mientras el cerebro se queda sin oxígeno. Y durante todo ese tiempo, Calígula no observa al hijo moribundo, observa al padre. Estudia cada expresión en el rostro de Quinto como un artista estudia su obra, porque para él esto es arte. El arte de destruir completamente a un ser humano sin tocar su cuerpo. Y aquí llegamos al núcleo filosófico que necesito que comprendan, caballeros, porque esto trasciende la simple crueldad histórica y toca algo fundamental sobre la naturaleza del poder y la maldad humana. Calígula había descubierto algo que los torturadores profesionales de todas las épocas han sabido instintivamente, pero que él refinó hasta convertirlo en espectáculo público. El dolor físico tiene límites. El cuerpo entra en shock, el cerebro se desconecta, eventualmente la muerte trae alivio. Pero el dolor psicológico de ser forzado a presenciar la destrucción de tu hijo, de tu linaje, de tu legado genético y emocional mientras permaneces consciente y vivo, ese dolor no tiene techo. Puede intensificarse indefinidamente. Y lo más perverso, lo que hace que esto sea particularmente diabólico, es que convierte al padre en participante involuntario. Su presencia valida el espectáculo. Sus gritos, su llanto, su colapso emocional son parte integral del entretenimiento. Calígula había entendido algo que los filósofos estoicos de su época, como Séneca, que vivió estos años y sobrevivió milagrosamente al emperador, intentaban procesar en sus escritos.
que el verdadero poder no reside en matar, sino en controlar la narrativa del sufrimiento, en decidir no solo quién muere, sino quién debe presenciarlo y cómo debe reaccionar. Las fuentes nos dicen que algunos padres fueron ejecutados después por no mostrar suficiente dolor, acusados de indiferencia impía. Otros fueron perdonados, pero obligados a asistir a banquetes imperiales esa misma noche, a comer, beber y conversar como si nada hubiera ocurrido, mientras los cuerpos de sus hijos aún estaban siendo arrastrados fuera de la arena por esclavos con ganchos. Filón de Alejandría recoge el testimonio de un padre judío de la comunidad romana, que fue forzado a brindar por la salud del emperador, con la sangre de su hijo aún visible bajo sus uñas, de tanto que había intentado liberarse de las cadenas. Y si se preguntan cómo era posible que nadie detuviera esto, cómo el Senado, la Guardia Pretoriana, los propios ciudadanos romanos permitían estas atrocidades, la respuesta es la misma que explica todas las tiranías de la historia humana: el terror distribuido. Calígula había creado un sistema donde cualquiera podía ser el siguiente. No había patrón predecible en sus víctimas. Un día ejecutaba a un senador por traición imaginaria. Al día siguiente, a un panadero por pan mal horneado. La arbitrariedad era la herramienta. Mantenía a toda Roma en un estado de ansiedad constante, donde la única estrategia de supervivencia era mantener la cabeza baja, no llamar la atención, y cuando te convocaban al anfiteatro, rezar a todos los dioses que conocías, que no fuera tu familia la que estuviera en la arena. Pero como todas las tiranías basadas en el terror puro, la de Calígula contenía las semillas de su propia destrucción, porque eventualmente, caballeros, el miedo se transforma en desesperación. Y la desesperación hace a los hombres valientes de maneras que la valentía ordinaria nunca podría. El 24 de enero del año 41 de Macristo. Después de menos de 4 años de reinado, que parecieron 40, Cayo Julio César, Augusto Germánico Calígula, el niño soldado que había sido adorado por las legiones, fue apuñalado 30 veces en un pasillo subterráneo del Palatino por miembros de su propia guardia pretoriana. Y aquí está el detalle que cierra el círculo de esta pesadilla. Uno de los conspiradores principales era Casio Querea, un tribuno pretoriano cuyo hijo había sido ejecutado en el anfiteatro bajo las órdenes de Calígula 18 meses antes. No sabemos el nombre del hijo, las fuentes no lo registran, porque no era lo suficientemente importante para la historia oficial. Era solo otro joven romano destruido por el capricho imperial. Pero su padre recordaba. Cuando acorralaron a Calígula en ese corredor estrecho, donde sus gritos no podían ser escuchados por los guardias leales que aún tenía Casio Querea, supuestamente le preguntó, según Josefo en sus Antigüedades judías, si tenía algún último mensaje para los dioses. Calígula, en un último destello de su arrogancia megalómana, respondió que él era un dios y no necesitaba enviar mensajes. Entonces Querea le hundió la espada en el cuello y le dijo: aunque esto probablemente sea embellecimiento posterior, pero funciona narrativamente, que esto era de parte de todos los padres de Roma. Los conspiradores no se detuvieron en matarlo. Descuartizaron el cuerpo, arrastraron los pedazos por las calles. Su esposa Cesonia fue asesinada el mismo día, y su hija Julia Drusila, una niña de apenas 2 años, fue estrellada contra una pared, hasta que su cráneo se rompió, porque los conjurados entendían que no podía quedar ningún heredero, ninguna posibilidad de que la dinastía de este monstruo continuara. Fue enterrado apresuradamente en los jardines lamios, sin las ceremonias propias de un emperador, sin funeral de estado, sin apoteosis. Como si Roma entera quisiera olvidar que había existido. Y durante siglos lo lograron parcialmente hasta que historiadores como Suetonio y Dion Casio reconstruyeron sus atrocidades para advertir a las generaciones futuras sobre lo que sucede cuando el poder absoluto se combina con un trauma infantil sin resolver y una posible lesión cerebral orgánica. Entonces, caballeros, volvamos a mi pregunta inicial ahora que conocen la historia completa. ¿Existe perdón para un hombre como Calígula? Los cristianos posteriores dirían que hasta el peor pecador puede ser redimido. Los estoicos romanos hubieran argumentado que era víctima de sus propias pasiones descontroladas.
Los psicólogos modernos señalarían el trauma y el daño cerebral, pero yo les pregunto algo diferente. ¿Importa la causa cuando el resultado es tanto sufrimiento? ¿La explicación equivale a justificación? Porque esa es la lección final de esta historia oscura, la razón por la que pasé años investigándola en archivos polvorientos y textos antiguos. Entender el mal no es excusarlo, es reconocer que seres humanos ordinarios, puestos en circunstancias extraordinarias, de poder y trauma, son capaces de crear infiernos en la tierra, y que la única defensa contra futuros Calígulas no es confiar en la bondad inherente de nuestros líderes, sino construir sistemas que limiten lo que cualquier individuo, sin importar cuán poderoso sea, pueda hacer a otro ser humano. Roma aprendió esa lección temporalmente, estableciendo controles sobre los emperadores posteriores. Pero como la historia demuestra una y otra vez, es una lección que la humanidad necesita reaprender en cada generación. Así que sí, suscríbanse, compartan esta historia, porque olvidar estas lecciones históricas es condenarnos a repetirlas, y hay suficiente sufrimiento en el mundo sin necesidad de recrear los anfiteatros de Calígula.